Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 37 de la estrategia Aprendo en Casa para tercer año de secundaria, titulada Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Competencia: escribe y lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: planificar, textualizar, revisar y escribir la versión final de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, planificamos y escribimos la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. La actividad 2, revisamos y escribimos la versión final de nuestra crónica. En esta guía reflexionarás sobre lo que ha significado para ti el 2020 y escribirás una crónica. ¡Empecemos! El 2020 ha sido un año cargado de retos, los cuales asumiste con mucho compromiso y decisión. Estamos a puertas de iniciar un nuevo año. ¿Crees que hacer un recuento de lo acontecido contribuye a generar reflexiones y conclusiones sobre lo que has vivido? Se necesita reconocer las fortalezas y también las oportunidades a nivel personal y también colectivo para seguir construyéndonos como país. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es, día 1, planificar y escribir la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Iniciamos las actividades del día 1, planificamos y escribimos la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. En esta primera actividad escribirás una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Empezamos nuestro trabajo analizando la siguiente situación. Estábamos a días del retorno a las aulas cuando los medios anunciaron la confirmación de los primeros casos de personas con COVID-19 en nuestro país, razón por la cual el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Se cerraron las fronteras e iniciamos una cuarentena obligatoria. Al inicio pensamos que sería cosa de unos días, pero no fue así. Fue todo un reto lo de las clases remotas, así como el mantener distanciamiento social. Ahora se ha vuelto parte de nuestras vidas. Podríamos decir que hemos asumido un estilo de vida diferente al que teníamos antes. Por ello, es importante que reflexionemos sobre lo que hemos vivido para escribir acerca de las respuestas que se han dado a esta situación en aspectos como los hábitos de salud y cuidado personal para evitar el contagio, la participación en nuestras familias y en nuestras comunidades, el papel de la ciencia para encontrar una cura de la enfermedad, la capacidad de encontrar y aprovechar las oportunidades en medio de las dificultades, entre otros. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, aún estamos en pandemia y es necesario dar respuesta a situaciones que en el contexto de la nueva convivencia social cobran mayor importancia, como la contaminación ambiental y la participación democrática para seguir construyéndonos como país. Ahora, las preguntas que ayudarán a lograr el reto y cuyas respuestas irás elaborando en las actividades de esta experiencia son: ¿de qué manera desde nuestras potencialidades podemos contribuir a enfrentar exitosamente los desafíos en una nueva convivencia social? ¿Qué debe continuar y qué debe cambiar? ¿Crees que con lo que hemos aprendido podremos hacerle frente a otra situación así de desafiante? Recuerda, tu reto es escribir una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Para ello debemos tener en cuenta los criterios que guiarán el proceso de escritura de nuestra crónica. Empecemos conociendo qué es una crónica. Etimológicamente, la palabra crónica deriva de la voz griega kronos, que significa tiempo, lo cual hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. ¿Cuál es su definición? La crónica es un texto que narra acontecimientos actuales. Su tema es una noticia destacada con el fin de despertar un nuevo interés. Se puede clasificar según los temas que narra: policiales, políticos, deportivos, culturales, espectáculos o de interés general. ¿Qué características presenta una crónica? Una crónica presenta las siguientes características. Los acontecimientos se narran de manera cronológica. La autora o el autor elabora la crónica desde su visión de los hechos. Tiene partes narrativas en las que se construyen sucesos que ocurrieron en un tiempo específico. Tiene partes argumentativas en las que la autora o el autor señala sus opiniones con relación a los sucesos que narra. Y por último, se escribe en primera persona. A continuación observamos un ejemplo de crónica titulada Miralla vuelve a la luz, Ediciones Santillana 2016, página 183. En esta crónica podemos identificar los siguientes elementos. En la parte superior identificamos la volada del texto. Debajo del título identificamos la bajada.
Asimismo, el párrafo de inicio y los párrafos que corresponden al desarrollo de la crónica. Finalmente, el párrafo de cierre. Como podemos ver, esta estructura corresponde al texto narrativo. A partir de esta crónica respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? El texto trata sobre la visita a Miraya, una ciudad arqueológica de la cultura Caral. ¿Qué opinas de la forma en que el autor escribió el texto? El autor realiza una descripción objetiva, resaltando las características del lugar. ¿Cuáles son las características de este texto? El texto es una crónica y presenta un título, volada, bajada y episodios. Asimismo, por ser un texto narrativo, presenta la estructura de inicio, desarrollo y cierre. Después de conocer las características de una crónica, estamos listos para iniciar nuestro proceso de escritura. ¿Cómo escribo mi crónica? Recordemos que todo proceso de escritura sigue las siguientes etapas. 1. Planificar. 2. Textualizar. Y 3. Revisar y corregir el texto. Luego de este proceso, elaboramos la versión final. Empezamos con la planificación de nuestra crónica. Lo primero que hacemos es generar ideas. Para escribir nuestra crónica requerimos primero generar ideas. Ese es el primer paso en la planificación de nuestro texto. Por ello, vas a hacer un listado a manera de lluvia de ideas sobre los eventos o sucesos del 2020. A continuación presentamos la siguiente lista de ideas. En el mes de febrero llegaron noticias que informaban que el coronavirus se extendía por Europa. Casi a finales de ese mes empezaron los primeros casos en América del Sur. En el mes de marzo se declaró que el coronavirus se puede considerar una pandemia. El 16 de marzo empezó la cuarentena en el Perú. En el mes de abril se iniciaron las clases remotas. El 1 de julio se dio inicio a lo que se denomina la nueva convivencia social. Recuerda que estás en la etapa de recoger información. Ten en cuenta que este listado puede variar, pues en el transcurso de la semana, en las actividades de Aprendo en Casa de las otras áreas, te informarás y desarrollarás temas que puede ser el eje central de tu crónica. Luego tomarás decisiones para determinar cuál o cuáles serán tus temas centrales. Continuamos con la planificación. Ahora elaboramos el plan de escritura. Para escribir se requiere tener claridad sobre cuál es la intención o propósito por el cual escribirás tu crónica. Lo que ha sucedido en tu vida en el 2020 requiere un ejercicio de reflexión y sistematización de información e ideas para que puedas tener una lectura de lo acontecido. Reconocer tus fortalezas y las posibilidades del entorno, incluso en un contexto tan cambiante y por momentos incierto como ha sido el 2020, amerita que reflexionemos y escribamos sobre ello. Esta conciencia de lo vivido te podría ayudar a establecer tus metas y planes a futuro. Ahora responde las preguntas que se presentan en el siguiente plan de escritura. La idea es que vayas perfilando cuáles serán las características de tu crónica. Para esto nos ayudamos de las siguientes preguntas. ¿Para qué escribiré mi crónica? Para seguir construyéndonos como país. ¿A quién está dirigida mi crónica? A mis compañeros, familia y público en general. ¿Cuál será la estructura de la crónica? Presentará un título, un inicio, desarrollo y cierre. ¿Cuáles son los acontecimientos que presentaré en mi crónica? Hechos relacionados a nuestra experiencia en relación a la pandemia, cómo se afrontó, qué cambios hubieron y cómo seguiremos adelante. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Usaremos un registro formal estándar. Recuerda, este plan de escritura irá cambiando durante la semana, mientras defines las ideas y acontecimientos que deseas plantear en tu crónica. Utiliza el siguiente instrumento para recoger la información y las ideas que se presentarán en las actividades de los próximos días. Te ayudará a tomar decisiones sobre la o las temáticas e ideas que desarrollarás y presentarás en tu crónica. Para elaborar este plan de escritura puedes guiarte de la siguiente pregunta. ¿Cómo recogeré la información de las actividades que desarrollaré en las actividades de Aprendo en Casa esta semana? En este plan, irás registrando los temas, acontecimientos, ideas o datos importantes que te servirán para elaborar tu crónica. A continuación te presento un ejemplo de cómo podrías elaborar tu plan de escritura. Lunes, llegada del COVID-19 al Perú. Acontecimientos, anuncio del primer caso de COVID-19 en el Perú. Inicio de la cuarentena a nivel nacional. Ideas o datos importantes. El primer peruano contagiado fue un piloto que llegaba después de vacacionar por Europa. El presidente anunció en marzo el inicio de la cuarentena a nivel nacional. Martes.
Tema: competencias desarrolladas durante el 2020. Acontecimientos: manejo de herramientas tecnológicas, desarrollo de capacidades en las diferentes áreas, ideas o datos importantes. Aprendimos a usar plataformas virtuales y diversos programas para nuestras clases remotas. A pesar de la virtualidad, desarrollamos capacidades en todas las áreas. Miércoles: tema: consecuencias de la pandemia. Acontecimientos: distanciamiento social, confusión y caos en las personas, ideas o datos importantes. El distanciamiento social fue una de las medidas adoptadas para frenar el contagio del COVID-19. La irresponsabilidad de la población acrecentó el problema. Jueves: tema: cambios asumidos durante la pandemia. Acontecimientos: cambio de hábitos en casa. Ideas o datos importantes: cambiamos nuestros hábitos, nuestra forma de expresar afecto, nuestra manera de estudiar, etc. Como podemos ver, hemos seleccionado todas las ideas que irán en nuestra crónica. Después de realizar la planificación y nuestro plan de escritura, estamos listos para escribir la primera versión de nuestra crónica. Pero antes debemos elaborar el diseño y formato de nuestra crónica. En esta silueta podemos identificar en la parte superior el título de nuestra crónica, seguido del párrafo inicio y una imagen relacionada al tema. Asimismo, los párrafos de desarrollo y finalmente el párrafo de cierre. Como podemos observar, esta estructura corresponde al texto narrativo. Después de elaborar nuestro diseño y formato, estamos listos para escribir la primera versión de nuestra crónica. A continuación te presento la versión preliminar de la crónica. Como podemos observar, esta primera versión lleva por título Mirar más allá de la pandemia. También podemos identificar el nombre del autor, en este caso David Rengifo Ortega, asimismo el párrafo de inicio, los 3 párrafos de desarrollo y finalmente el párrafo de cierre. Recuerda que esta primera versión aún debe ser sometida a un proceso de revisión para luego escribir la versión final de tu crónica. Ahora, guarda todo lo trabajado en tu portafolio porque te servirá de insumo para la siguiente actividad. Espero que estas recomendaciones te permitan culminar tu trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!